Así es, nos encontramos acá en el sector de Domingo García Huidobro porque hay que informar lamentablemente del fallecimiento del pastor Roberto Améstica, y para eso vamos a hablar con una de sus hijas, con Rosa Améstica, que nos va a comentar a grandes rasgos de lo que fue este camino que tuvo que vivir el pastor, de los problemas que tuvo en el hospital, de la enfermedad previa, pero también de todo lo que él dejó en la iglesia que tanto quiso, que tanto cuidó durante tantos años. ¿Cómo está, Rosa? Me imagino que muy complicada, muy apenada, sí, muy triste por todo lo que ha ocurrido, pero también algo de conformidad por lo que él dejó en la iglesia y por lo que él realizó durante tantos años. Por supuesto, eso es lo que más amamos y apreciamos de que los dejó nuestro padre, de que toda la vida él estuvo dentro acá del Evangelio, él formó la iglesia y todos nos criamos dentro de la iglesia. Entonces eso lo tenemos que llevar a cabo también, siempre recordándolo a él, que nos dejó este legado, y lo vamos a seguir haciendo. Cuéntenos un poco de cómo se fue generando esto. Me comentó que en plena pandemia ya empezó a tener problemas de memoria y que quizás ahí hubo un punto clave donde empieza lamentablemente a sentirse aún más mal el pastor. Sí, empezó ya el tipo de pandemia. El primero tuvo una operación en su boca porque le tuvo un cáncer, y de ahí en plena pandemia tenía que seguir en tratamiento en Valparaíso y no pudo seguir, por lo tanto él tuvo problemas en su boquita, y de ahí él empezó a tener, ya no tenía, o sea, se le estaba yendo la memoria. Entonces ya no reconocía a las personas, se fue apagando de a poquito, y hasta que llegó el punto de que toda la pandemia la pasó casi en casa, no salía para ninguna parte, y eso también le afectó, porque mi papá, como ustedes saben, es un servidor público. Mi papá siempre estuvo sirviendo a la comunidad, a la iglesia, a la junta de vecinos, siempre andaba metido en la municipalidad ayudando siempre al prójimo. Entonces, por eso él fue también honrado con ser hijo ilustre. Entonces nosotros siempre hemos sabido de esa solidaridad que tenía mi papá. Entonces con la pandemia mi papá estuvo siempre encerrado acá. Y eso a lo mejor también gatilló lo que repercutió después, de que empezó a perder su memoria. Después venía el invierno, hacía mucho frío, claro, empezó a enfermarse, empezó a que no quería levantarse, después no comía, no recibía alimentación, y de ahí hasta que tuvo un accidente vascular y tuvo bronconeumonía y fue hospitalizado el 14 de septiembre. Precisamente eso, porque no solamente tuvo días en la casa postrado, sino que también días en el hospital, sí, donde lo que conversamos previamente quizás fueron los días más complicados que vieron ustedes también como familia, al no poder verlo, al no saber en qué estaba él, y que incluso tuvo enfermedades externas a lo que él llegó originalmente al hospital. Así es. El 14 de septiembre mi papá fue hospitalizado en el Hospital Claudio Vicuña San Antonio, y fue hospitalizado solamente por estas cosas del accidente vascular y una bronconeumonía, en la cual lo atendieron, le sacaron radiografía y dijeron que mi papá necesitaba un examen de estos que le hacen a la boquita, ¿cómo se llama? Al estómago, no me acuerdo cómo se llama, y esperando eso, que mi papá le hicieran esa endoscopía. Fueron pasando los días y no nos dejaban entrar en el hospital, solamente información por teléfono, y cuando acudíamos allá nos daban la información, y mi papá se deterioró, tuvo el COVID, se contagió en el Hospital Claudio Vicuña, tuvo infección urinaria, tuvo otras repercusiones también, que tenemos ahí el informe médico, que es larga. Entonces siempre nosotros pedíamos hospitalización domiciliaria, pero esperando la endoscopía no lo hacían, no lo mandaban, porque tenían que hacer ese examen primero. Entonces, hasta que le lograron hacer esa endoscopía, y ahí se dieron cuenta y le hicieron la gastro a su guatita para que se alimentara por sonda. Y ahí recién a nosotros nos entregaron nuestro padre. Y por otro lado, son
hijos, tiene nietos, tiene bisnietos y además toda la comunidad de la misma iglesia. ¿Cómo ha sido el cariño, no solamente lo previo durante todos estos años que él estuvo como servidor público, como bien lo menciona, sino que en este momento en el que quizás empieza a recibir todas esas muestras de cariño que él en algún momento brindó a toda la comunidad de la iglesia? Mire, hoy día ha sido recién la gente, a lo mejor muchas personas no se enteraron de la enfermedad de mi padre o de la hospitalización, pero hoy por las redes sociales que se informó la muerte de mi padre y ahora recién están llamando por teléfono, han venido a ver a mi mamá, nos han venido a dar las condolencias, pero eso ya es ahora. Pero mi papá estuvo 2 semanas aquí en la casa y fueron muy pocos las personas que vinieron a verlo. Muy pocos pastores que vinieron a ver a mi padre también acá, entonces eso también afecta, porque mi papá dejaba todo por andar en la calle ayudando al prójimo o ayudando a gente de iglesia, pero lamentablemente así es, pues él era un servidor público, un servidor del Señor, y sabemos los cristianos que la recompensa nunca la vamos a recibir acá, sino que la vamos a recibir del Señor siempre. Cuéntenos un poco hasta qué día van a estar acá, qué es lo que procede para quienes se van a enterar y quieran estar en sus últimos instantes y despedirlo. Ahora se va a hacer un culto, parece que mi hermano dijo que se va a hacer ahora a las 7 de la tarde y queremos amanecernos, no sé si ya están los permisos adecuados por protocolo que tiene que hacerse, pero mañana mi papi ya se va a descansar al cementerio. Creemos que puede ser antes del almuerzo, tipo 12 del día, ir a dejarlo al cementerio. Perfecto, muchas gracias por estos minutos. Listo, muchas gracias, hasta luego. Bien, esas fueron las palabras de una de las hijas del pastor Roberto Améstica, que nos menciona aquí en pleno domingo y García Huidobro lo están velando para que quienes quieran venir y despedirse, el último adiós, puedan estar o reunirse con los hijos, con los nietos, con los bisnietos que deja el pastor y en toda la comunidad de la iglesia pentecostal, que evidentemente es un gran legado que él ha dejado acá en San Antonio. Es lo que tenemos hasta el momento. Adelante, estudio.